Buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con esta herramienta tan importante que es el radar, una de las ayudas electrónicas que ha revolucionado la seguridad de la navegación. Para los que no pudieron presenciar la clase de ayer, me gustaría hacer un hincapié sobre lo que son los modos de pantalla, cómo se pueden llegar a utilizar, y hoy sí después de entrar de nuevo en el tema de las frecuencias, los ciclos, y por último, sobre los instrumentos de navegación que utilizamos a bordo, por lo menos los más importantes y relacionados con los 4 problemas de la navegación. Así que vamos de lleno al Power. Vamos a ver estas dos formas, hay más, pero vamos a ver las dos formas más importantes de pantalla. Hablamos de pantalla desestabilizada o pantalla pro arriba, y lo que vemos acá en la imagen del radar, de la pantalla radar, podemos ver que esta línea de fe indica la línea de crujía del barco. ¿Qué significa pantalla pro arriba y qué ventajas tiene? Bueno, lo que está copiando, hay una semejanza entre lo que vemos en la pantalla y cuando nosotros podemos ver a través del puente hacia la proa, lo que vemos es similar. ¿Qué significa? Supongamos que esta, a ver, acá se ve la flecha, supongamos, en el caso de los anillos de distancia fijos, que estamos con una escala 1 en 5, o menos, 1 en 3. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos asomamos y miramos por encima con nuestros ojos hacia la proa, y vemos lo mismo que la pantalla radar. Quiere decir que vamos a ver a 45 grados a estribor un eco, ¿no?, o un blanco B, ¿no?, que está aproximadamente a 3 millas nuestro. Y hacia adelante, hacia nuestra proa, casi coincidiendo con nuestra línea de crujía, vemos un blanco, que es el blanco A, que está en esta escala de 1 en 3, está a 6 millas de nuestra proa, un poco hacia la mura de estribor. Y a nuestro través, sobre babor, vamos a ver una saliente de la costa. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Este tipo de pantalla se utiliza básicamente, o fundamentalmente, cuando nosotros estamos navegando en aguas donde el tráfico es intenso, en un ingreso a puerto, cuando estamos llegando a una rada donde hay mucho movimiento de buques, es conveniente que lo que veamos sobre el parabrisas del puente se copie para no inducir a errores en la pantalla, ¿no? Esa es la principal ventaja de este modo pro arriba. El tema es que alguna de las desventajas es que cuando uno cae, como siempre la línea de crujía está coincidiendo con el 0, o sea, con el norte, si uno, por supuesto, por ejemplo, cae a estribor, uno no se mueve, se empiezan a mover los ecos. Fíjense que en este caso, en el ejemplo, el eco o el blanco B y el blanco A, junto con las costas, en realidad empiezan a desplazarse hacia babor. No nos movemos nosotros, sino que se mueven todos los blancos. Y eso puede llegar digamos, a generar una imagen borrosa, ¿no? Y podrían llegar en un caso extremo a tapar algún blanco débil, ¿no? Este es el primer tipo de pantalla que vimos ayer, no me quiero explayar más, está en los apuntes. Y después tenemos la pantalla norte arriba. ¿Cuándo utilizaríamos la pantalla norte arriba y cuáles son las ventajas? Cuando uno sale ya y está navegando con una escala más chica, o sea, estamos navegando ya en un lugar despejado, en el océano, donde las escalas son, supongamos, ya 1 en 5, 1 en 6, que cada anillo de distancia equivale a 5 millas o más. Ahí la pantalla norte arriba nos da una imagen similar a nuestra carta. O sea, lo que se ve en la pantalla es igual a lo que se ve en la carta. Y la línea que estamos viendo acá, esta línea de fe, no es el norte, sino que es la línea de crujía del buque. O sea, perdón, es el rumbo. Es la línea de crujía, pero está indicando el rumbo del barco. Entonces ustedes fíjense que acá, si está cambiando, ¿no es cierto? Si el barco
aumenta su rumbo o va hacia rumbo sur, lo único que cambia en este caso es, digamos, el rumbo. Fíjense que va dejando un rastro esta línea que vendría a ser el rumbo, pero los ecos siguen en el mismo lugar. Si esta fuera, por ejemplo, una escala 1 en 5, tenemos un blanco B, en principio, cuando estamos yendo a un rumbo 130, perdón, estamos viendo que sobre nuestro estribor tenemos un blanco B que está un poco más allá de las 5 millas, perdón, y hay otro blanco A que está a 10 millas, casi sobre la línea de crujía nuestra. Fíjense que los blancos, a medida que estamos cambiando, estamos cayendo más al sur, en este caso a casi un 150, los blancos permanecen en el mismo lugar, lo que cambia es el rumbo. Esto tiene una ventaja de que no da confusión, cuando estamos navegando ya en aguas profundas y despejadas. La única desventaja se da que la orientación cuando nosotros estamos navegando en rumbo sur, en la pantalla puede originar un error de interpretación, ¿no? Porque a rumbos de componente sur pueden llegar a dar una, digamos, componente, digamos, de interpretación errónea. Esto es lo que quería solamente decir sobre rumbo, porque ya lo vimos ayer, sobre las dos pantallas, ¿no? Ahora ya sí, vamos a entrar de lleno a lo que son los ciclos, las frecuencias y por qué, y tener un poquito más de entendimiento cuando hablamos de las frecuencias del radar, que ayer algo habíamos hablado de que el radar se maneja en Sierra Hotel Fostro, o sea, súper alta frecuencia. Bueno, ¿cómo son las ondas de radio, que son las que maneja el radar y que vimos ayer cómo era todo el componente? Bueno, las ondas de radio son muy similares a las ondas del mar, fíjense, nada más que tienen una amplitud, o sea, una distancia que se da entre el punto máximo, de altitud máximo o cresta, y el mínimo, que es un seno, y también tiene las mismas ondulaciones. Ahora, también, en este caso, hay similitudes con respecto a lo que es la longitud. Se le dice longitud de onda, como ustedes ven, a la distancia existente entre dos crestas. Esta longitud de onda se denomina ciclo. Ahora, si nosotros pudiéramos tener un contador, un aparato que pudiera contabilizar la cantidad de ciclos por segundo, en honor a un físico de una talla, digamos, superlativa, como fue el doctor Hertz, ¿no? Quien es el que detectó todas las, digamos, las características de las ondas de radio y trabajó con ellas a finales del siglo XIX, casi 1900, 1890. Entonces, en honor a él se dice que la longitud, o sea, la distancia o la cantidad de ciclos que pasarían por ese contador por segundo, se denomina frecuencia. O sea, frecuencia es la cantidad de crestas que pasan por segundo, ¿no? Por ese contador. Bárbaro. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar un poquito más de frecuencias. Y la frecuencia que utiliza, por ejemplo, la prefectura. Bueno, si nos retrotraemos al video que yo les dejé hace un tiempo sobre la historia del radar, vamos a ver que me gusta recordar una frase, que es una frase del Google académico, que dice, o un lema, que dice, a hombros de gigantes. Para llegar a lo que es hoy el radar y las frecuencias con las cuales opera, tenemos que retrotraernos a la época del físico Hertz, o antes, en el siglo XIX. En ese momento, las intenciones o lo que estaban investigando casi todos los físicos, de talla, era en tratar de lograr las comunicaciones, poder comunicarse, por ejemplo, entre Estados Unidos, cruzando el mar, hacia Europa, con unas comunicaciones inalámbricas. En eso estaban
Y ahí arrancaron, ¿no? Entonces, en ese momento, y que lo logró Marconi, ¿no es cierto? Estaban todos muy, muy ahí, varios llegaron a esto casi en el mismo tiempo y en distintos lugares, a poder llegar a comunicarse de continente a continente, de América a Europa, utilizando ondas fundamentalmente, en principio, low frequency, o sea, de baja frecuencia, las LF. Cuando estamos hablando de bajas frecuencias, tenemos que hablar de la potencia que uno necesita para poder generar una onda, o sea, una longitud de onda que va a ser muy larga. Las frecuencias son bajas. ¿Qué significa? Recordamos entonces que si la frecuencia es un ciclo por segundo, ¿no? Y se le dice hertz, 1000 ciclos por segundo serían 1000 hertz. Fíjense, cuando estamos hablando de 30 Hz a 300, perdón, de 30 kHz a 300 kHz, estamos hablando de que en un segundo se pasan, ¿no es cierto?, 30.000 Hz por segundo, o en este caso ya serían 300, 3.000, 30.000, 3 millones de Hz. Se le agregan 3 ceros más, 300.000, perdón, kilohertz. Y fíjense que las longitudes de onda, estamos hablando de una longitud de onda muy larga. Ustedes que ya conocen Zárate y la ciudad próxima es Campana, es como si la cresta, entre cresta y cresta, hubiera 10 kilómetros, o sea que esa cresta recorrería, entre las dos crestas, llegarían a la ciudad de Campana. A medida que uno genera más potencia, insufla, si me permiten, más potencia, la onda la longitud de onda empieza a cortarse. ¿Qué ventaja tienen? Así son, digamos, las longitudes de onda, las longitudes de onda de radio, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tienen? Que tienen una llegada extremadamente extensa. Son muy extensas, o sea, ustedes pueden comunicarse, como era en mi época cuando era joven, digamos, ustedes se podían comunicar con una radio de low frequency o de frecuencia media, se llamaba Tonomac 7 mares, ustedes podían desde acá de Zárate o de cualquier lugar del mundo comunicarse, por ejemplo, con Moscú, con Europa, y utilizaban frecuencias, ¿no es cierto?, de longitud de onda larga, o sea, bajas frecuencias, longitudes de onda larga, ¿no? Tiene esa ventaja. Ustedes, las ondas de radio, las ondas sonoras o de radio, tienen, digamos, extensiones de onda muy larga. El problema que tienen, que no son direccionales, o sea que no se pueden utilizar, por ejemplo, como lo que sería, es imposible, en definitiva, su directividad. O sea, no se pueden dirigir. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es semejante, digamos, a la del sonido, es imposible lograr directividad. Por eso se utilizan para grandes distancias todavía las estaciones de radio de la prefectura, utilizan frecuencias medias y alta frecuencia. Fíjense que a medida, para tener una frecuencia media, o sea, acortar la longitud de onda, se necesita mucho más potencia. Estamos hablando de cómo aumentan los kilohertz, que lo habíamos visto ayer también, ¿no es cierto? Estamos hablando ya de que 300 kHz a 3000 kHz, que serían 3 MHz, las longitudes de onda pasan a ser de 1 kilómetro a 100 metros. A medida que uno genera más potencia, en algún momento eso era imposible por los equipos que se tenían, las ondas empiezan a ser más cortas. Hasta que llegamos, por ejemplo, a frecuencias VHF, que utilizan, digamos, 30 MHz a 300 MHz, donde las longitudes de onda son de 10 metros a 1 metro. Estamos hablando de, cuando hablamos de VHF, ustedes saben que son los handy y las costeras, las estaciones costeras, o sea, nuestros contrases, utilizan, digamos, este tipo de equipos con frecuencias VHF, o sea, muy alta frecuencia. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Justamente, al ser la onda más corta, mucho más corta, la onda pequeña,
se parece más, se asemeja más a la onda de la luz. Entonces tiene alta directividad. Al ser, pero ¿cuál es digamos, está preparado para tener alta directividad? Las antenas nuestras costeras son muy altas y con estas frecuencias, por ejemplo el VHF, se puede llegar a un máximo aproximado de 100 kilómetros. Ese es el radio, digamos, de alcance de un VHF acorde a la altura de su antena. No más allá. Acuérdense entonces, una longitud de onda baja puede llegar a muchísimos kilómetros, pero no tiene direccionabilidad. Ahora, en el caso de un VHF, una muy alta frecuencia, ya la longitud de onda es mucho más corta. De 10 kilómetros pasamos a 10 metros a 1 metro. 10 metros son 30 MHz y para 1 metro se necesitan 300 MHz. Tiene alta directividad, pero el alcance máximo es de 100 metros, salvo en algunos casos de meteorología, que son extraordinarios, a donde, por ejemplo, de Lima 2 Gol contra Buenos Aires se podía escuchar la costa del Uruguay, un poco más entonces, pero no más de eso. Ahora, los radares utilizan una, digamos, frecuencia, una longitud de onda mucho más corta todavía, y está dada ¿por qué? Por la súper alta frecuencia. Para tener una súper alta frecuencia se necesita, ya no estamos hablando de megahertz, sino se habla de gigahertz. Y ustedes pueden ver acá que las longitudes de onda a bordo de los guardacostas y de los supplies de la prefectura que navegan, digamos, en alta mar a las 200 millas o a la Antártida, todos los barcos tienen 2 radares. Uno trabaja con una longitud de onda de 10 centímetros, como ustedes pueden ver, las frecuencias son 3000 MHz o 3 GHz, y una longitud más corta, de 3 centímetros, con una frecuencia que necesita mucho más potencia, es una frecuencia de 9,6 GHz. Con esto opera el radar, y esto fue posible por cuando se creó el radar, estamos hablando ya del año 39, hace muchos años. Cuando se inicia ya la guerra, los ingleses, que fueron los que crearon el radar, que inventaron el radar, pudieron generar una válvula que se llama magnetron, que fue la que hizo posible generar estas frecuencias, que si no eran impensables. Esa válvula, como todo, cuando termina, digamos, la contienda bélica, después se utilizan muchos de estos avances tecnológicos, se utilizan en la vida cotidiana. Esta válvula que genera tanta potencia, el magnetron, está ahora disponible, o sea, los microondas utilizan esta válvula que se denomina magnetron. ¿Por qué se utilizan en los radares estas dos frecuencias? O sea, una de 3 GHz y otra de 9,6 MHz, y los dos están prendidos los radares. ¿Por qué? Porque se juega con los dos en este sentido. Si ustedes, o si recordamos lo que era, digamos, si recordamos, digamos, lo que es la refracción. ¿La refracción qué era? Es un cambio de dirección del movimiento ondulatorio de las ondas, y básicamente lo que significa es que las ondas de radio o electromagnéticas son similares a las ondas de la luz. Viajan a 300.000 kilómetros por segundo, y a pesar de que tienen una alta directividad, por un fenómeno meteorológico que se llama de refracción y de cambio de medio del aire, o sea, gaseoso, al líquido, cuando hay un cambio de elementos, hay, digamos, un fenómeno que hace que las ondas tiendan a seguir la superficie terrestre, que es curva. Entonces genera, digamos, el alcance del radar, que eso lo habíamos visto ayer, porque el alcance del radar es mayor que nuestro alcance óptico, porque justamente las ondas siguen la curvatura de la Tierra y llegan mucho más allá. Entonces, ¿por qué? Por este fenómeno de refracción. Y justamente, trabajando con 3 GHz, con una longitud de onda de 10 centímetros, la refracción es mucha. ¿Qué quiere decir? Se trabaja con un radar, estamos viendo, por ejemplo, estamos trabajando en escalas de 25, 30 millas, o sea, de 1 en 5, 1 en 6, que lo explicamos ayer.
Y para eso se utiliza esta longitud de onda de 10 centímetros, ¿no es cierto? Porque tiene mucho más alcance ahora que la longitud de onda de 3 centímetros, que necesita más potencia y tiene menos, digamos, refracción, o sea, llega a menos distancia su alcance que la de 10. Entonces, para ver de lejos utilizamos el radar, estamos mirando el radar, ¿no es cierto? Cuando estamos viendo a 25, 30 millas, necesitamos la longitud de onda que tenga más refracción, o sea, la de 3 gigas. Ahora, cuando se trata de blancos débiles, y ayer habíamos dicho que los blancos débiles son aquellos, por ejemplo, boyas, pueden ser embarcaciones menores que están constituidas o están construidas en materiales como fibra de vidrio o madera, o, por ejemplo, costas de arena, digamos, que absorben muchísima potencia del eco. Entonces el eco vuelve debilitado y genera un blanco débil. Entonces, en ese caso, esto que tiene mucha refracción, acá la recepción de ese tipo de blanco es débil, o sea, a veces no lo ve. ¿Quién lo ve? Justamente el que tiene más potencia. Entonces, ese sí tiene una buena recepción de lo que es blanco débil. Y en el caso, pero, en el caso de perturbación de lluvias o de mar, cuando hay mucha devolución de mar, o sea que rebota, recuerden que nosotros estamos navegando y cuando salimos al mar, o sea, tenemos un movimiento de rolido y de cabeceo, y cuando nos estamos moviendo hacia babor o hacia estribor o a proa, popa, la antena que tenemos alrededor, que está girando 20, 30 revoluciones por minuto, va a apuntar al mar y va a tener una devolución de las olas de mar, es muy fuerte y nos ensucia la pantalla. Entonces, en ese caso, lo mismo pasa con la lluvia, que de los percances meteorológicos, la lluvia es el peor, es el que más afecta la visibilidad de la pantalla. En ese caso, con las frecuencias de 3 gigas, no tenemos una muy buena, digamos, no tenemos, digamos, un problema con la perturbación de mar y de lluvia, pero sí lo tiene la frecuencia, digamos, que tiene más potencia, la de 3. Por eso se trabajan con los dos, ¿no es cierto? Uno ve mejor los blancos, el otro es menos afectado cuando hay mucho problema con la devolución, digamos, de la lluvia o del mar, a pesar de los filtros, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería recordar o repasar básicamente de lo que vimos ayer. Y ahora sí entramos de lleno a lo que son algunos conceptos, ¿no? de los instrumentos de navegación más importantes que están relacionados con los 4 problemas de la navegación. Estamos hablando de qué? Estamos hablando de la dirección, estamos hablando de la posición, hablamos de la distancia y de la ETA, o sea, de la hora estimada de arribo. En eso está relacionado el radar, ¿no es cierto? También está relacionado con la posición por la distancia radar, que es una línea de posición también circular. Y por último, y no menos importante, muy importante, el problema de la profundidad. Por eso vamos a apuntarle a los instrumentos por ahora más importantes, y arrancaríamos, por ejemplo, en el problema de la dirección con el compás magnético. Recordemos que hay 3 rumbos, hay uno que compartimos con todo el mundo, que es el rumbo, el norte, perdón. Para hablar de compases tenemos que hablar de rumbos, que es un ángulo horizontal, ¿cierto?, que se mide, que está formado, sus dos lados son, uno el norte verdadero, el norte magnético, el norte compás, según sea el rumbo, y la otra es la línea de crujía del busto. Entonces, ¿qué es el rumbo? Repasamos rápidamente, es un ángulo horizontal, porque se mide sobre el agua, medido entre un norte y la línea de crujía de nuestro buque, en sentido horario de 0 a 360 grados. Miren, acá estamos viendo, ¿por qué de 0 a 300? Porque el horizonte o la circunferencia justamente va de 0 a 360 grados o 0. Bueno, así se mide el rumbo. El tema que empecemos porque hay 3 rumbos, ¿no es cierto? Porque hay 3 nortes. El primer norte, recordamos, es
el norte verdadero, que nos da el rumbo verdadero. ¿Qué es el norte verdadero? El norte verdadero geográfico es el que está delimitado por el polo norte verdadero geográfico. Por ahí pasan todos los meridianos, que son esas líneas paralelas y verticales que nosotros vemos en las cartas, y es común a todo el mundo. Eso es el norte verdadero. Con ese norte verdadero, nosotros vamos a planificar nuestra derrota en la carta. Siempre, norte verdadero. Resulta ser que la Tierra sabemos que se comporta también como un gran imán. Ahora vamos al compás magnético. Y ese imán tiene una serie de líneas de fuerza que van circunvalando la Tierra y actúan de manera similar o a manera de lo que son los meridianos que le comentaba, nada más que en vez de apuntar o pasar por el norte verdadero geográfico, por el polo norte geográfico, van a pasar por el norte magnético propio de la Tierra como un gran imán. Y hay un desfasaje que hay que calcular entre estos dos nortes para calcular el norte verdadero, que es la declinación magnética. Entonces, el compás magnético, a su vez, el compás magnético también es afectado, esto lo digo y ahora vamos a entrar paso a paso, por un desvío que es producido por los hierros propios del buque. Y que esta variación se llama desvío, como les dije recién, ¿no es cierto? Entonces, el compás magnético, el que tenemos acá, los que el dato que nos está dando acá sobre rumbo es, y esto es fundamental que lo sepamos, es el rumbo compás. ¿Qué es el rumbo compás? Es el rumbo magnético que nos da este compás, pero que está afectado a su vez por los desvíos propios del buque. Para eso después vamos a ver que se utiliza una planilla, que es la planilla de desvíos, y ese desvío es producido, ¿por qué? Por los hierros del buque, y va a cambiar a medida que nosotros cambiamos nuestro rumbo. Entonces, ¿qué nos da el compás magnético? El compás magnético nos da el rumbo compás. Este es un compás magnético patrón, que todavía se sigue utilizando a modo de referencia. ¿Cómo es un compás magnético? Bueno, como decimos que se orienta en base al norte magnético o en dirección al norte magnético, si nosotros lo vemos de perfil, un corte lateral, fíjense, esto que vemos acá se llama mortero. Estaría ubicado acá. Como nosotros navegamos de noche y no podemos, de noche no tenemos que, digamos, quedar, si nosotros tenemos mucha luz, podríamos quedar encandilados. Entonces, esto se llama cubilete o cubichete. Acá adentro está el compás, con muy poca luz. Fíjense, este mortero tiene acá arriba un vidrio sellado y lo mismo lo tiene debajo, por debajo. ¿Por qué? Si lo ven acá, por debajo, esto acá, este 4, son las lantias. Las lantias son una lámpara que iluminan por debajo, acá se vería todo iluminado el compás, porque traspasa, o sea, pasa a través de estos dos vidrios sellados. Esto que se ve acá es un flotador. ¿Por qué? Porque la rosa, que es esta chapa, está flotando sobre un fluido que está compuesto por agua y alcohol y que le da mayor estabilidad en sus movimientos. Acá hay un estilo, o sea, es como una aguja, y este, digamos, flotador tiene una hendidura que se llama chapitel, sobre la cual va girando el compás, según el rumbo que nosotros vayamos tomando. Y esto que ven acá son distintos, o sea, son pares de imanes que tienen la propiedad de orientarse hacia el norte magnético. Lo que pasa, ¿por qué vemos todo esto? ¿Y este aparato qué es? Bueno, justamente, como esto es un barco, esto que se llama bitácora, es un equipo que está colocado en el puente
de un buque de porte, o sea, un buque importante, que está construido en acero, de grandes dimensiones, este barco necesita, o este compás necesita un tratamiento especial, porque si no el desvío sería imposible de manejar. Por eso, gente especializada, técnicos, regulan todos los desvíos producidos por la gran cantidad de hierros del buque y todo lo que es el cableo eléctrico de comunicaciones, a través de los distintos desvíos que se producirían, los manejan girando esto que se llaman esferas de Thomson, que son de hierro dulce, o sea, tienen poco carbono, la giran y con esto manejan algo que se llama desvíos cuadrantales. Acá, esto es una puerta, y acá debajo hay pares de imanes transversales que manejan otro tipo de desvíos que son los transversales. Y detrás hay un cilindro donde hay también que hay imanes circulares que se llama barra Flinders. Esto pasa solamente en una embarcación de porte. Porque, por ejemplo, en guardacostas de menor tonelaje o en una embarcación de placer, lo que se utilizan es este tipo de compás magnético. Es un equipo, digamos, mucho más sencillo, o sea, no solamente tiene los pares de agujas, como se le dice, o imanes, debajo de lo que es la rosa, también gira en un fluido, y bueno, y se le llama compás magnético esférico por esta forma que tiene. Y acá, ¿no es cierto?, nos marca también, como les digo, es fundamental acordarse que lo que nos marca no es un rumbo magnético, sino un rumbo compás, porque tiene un desvío, pero es un desvío menor, que es propio del barco, de esta embarcación. Entonces, estos serían los compases magnéticos, ¿no? Ahora, después tenemos acá, por ejemplo, tenemos algo que es también muy importante. Si bien el compás magnético nos da el rumbo compás, perdón, el rumbo compás, bien digo, tenemos el giro compás. El giro compás es lo que realmente se utiliza en los barcos, en los guardacostas, digamos que lo tienen, que son todos los barcos, los guardacostas oceánicos. El giro compás es un compás que está compuesto por una pieza que se llama toro, que gira a muchas revoluciones, estamos hablando de 200.000 revoluciones por lo menos por minuto, y tiene la propiedad que en un determinado tiempo, al girar a esa velocidad, en un eje cardánico que siempre lo mantiene estable, nos marca directamente el norte geográfico. O sea que con esto nosotros lo que tenemos es el norte geográfico, o sea, el norte verdadero. Lo que planificamos en la carta directamente lo tenemos en el compás. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que si nosotros queremos ir de un punto A a un punto B, estamos planificando nuestra derrota y sabemos que a bordo vamos a tener un compás magnético, nosotros sobre la carta vamos a planificar con un norte verdadero, o sea, siempre en verdadero, pero cuando vayamos de la carta, o sea, una vez que tenemos a dónde queremos ir y sabemos cuál es el rumbo verdadero, tenemos que pasarlo a rumbo compás para ordenarle al timonel con un compás magnético. Ahora, si tenemos, como en este caso, el giro compás, directamente lo estamos leyendo ahí. Lo que planificamos en la carta está traducido, ¿no es cierto?, con este giro. ¿Cuál es la ventaja? Esa es la gran ventaja del giro compás. Pero siempre tenemos, digamos, para corroborar, o sea, para comprobar las diferencias, trabajamos con el giro y tenemos, ahora vamos a ver, siempre estamos viendo, estamos corroborando qué es lo que pasa con el compás patrón o el compás magnético que está sobre la superestructura. Ahora, ¿cuál es la desventaja que puede tener? Muchas veces puede pasar, o pasa, que el guardacosta tiene un problema, o la nave tiene un problema eléctrico y se genera un blackout, se queda sin energía. Al quedarse sin energía, nos quedamos sin giro. Y ahí tenemos que seguir con el compás patrón. El giro puede llegar a tardar de 2 a 4 horas en restablecerse una vez que se soluciona el problema, en volver a orientarse en el rumbo verdadero.
Esa es la desventaja, digamos, de un blackout, por eso se tiene todavía como referencia también el compás patrón o magnético, ¿no? Lo que vemos acá, que esto es muy práctico, son los compases de mano o pínula. Hay de distintas formas, todavía no lo ven. Cuando volvamos a clase, en el aula vamos a empezar a hacer, más adelante vamos a empezar con los ejercicios para determinar la posición de nuestro barco. Justamente, esto es muy práctico. Este compás de mano, en realidad es un compás de mano, se le dice pínula. La pínula es el elemento, digamos, de puntería, o sea, serían estas dos líneas, o en este caso, poder mirar sobre el alza y el guión con este tipo de compás. Entonces, fíjense que en este caso, en esta baliza, uno lo que hace es muy práctico porque directamente apunta hacia la baliza y tenemos ahí la marcación compás. Lo mismo con este, ¿no? Y si en un guardacostas o en un barco, lo que se utiliza es el taxímetro. El taxímetro es un pedestal, o sea, un pie que sostiene con este soporte cardánico que hace que siempre esté estable. Un repetidor puede ser un repetidor de compás magnético o un repetidor de giro compás. O sea, podemos tomar con esto demoras, que todavía no lo vimos, pero después ya lo vamos a ver. Demoras, que es un ángulo entre la línea de crujía del buque y la visual al objeto, que estamos marcando, que estamos apuntando con estas pínulas, este elemento de puntería, que se puede medir hacia babor o estribor, hasta 180 grados son relativas, o una demora, digamos, absoluta, que es desde la línea de crujía del buque a 360 grados, ¿no? Hasta los 360 grados, a estribor siempre. ¿Cómo nos damos cuenta si este, digamos, este taxímetro está preparado para tomar solamente demoras? Porque estaría, digamos, coincidiendo el 0 con la línea de crujía del buque. Y si no, si tenemos directamente un repetidor de giro compás, nosotros marcamos el faro, el punto notable, para generar una línea de posición, y nos da directamente algo que se llama marcación verdadera, que es un ángulo que se mide como el rumbo en sentido de las agujas del reloj, de 0 a 360 grados, desde el norte a la visual al objeto, del norte verdadero a la visual del objeto. Esto que vemos acá abajo, y si no compás, si es magnético, podemos tomar una marcación compás, si lo que tenemos acá es un compás magnético. Esto que ven acá también son pínulas, nada más que lo que ven acá son aumentos y filtros. ¿Por qué? Porque las pínulas, este equipo sirve para, a través de espejos y filtros, tomar el azimut al Sol o a los astros. ¿Qué es el azimut? Es lo mismo que la marcación, nada más que se llama azimut cuando se le toma al Sol o a algún astro. ¿Está? Todo esto, ¿para qué es? Para generar líneas de posición y poder corroborar con el corte de 2 o más posiciones, línea de posición. Nosotros que vimos el radar, ya cuando tomamos la distancia a un punto notable con el radar, ya tenemos una línea de posición circular, la tenemos que cortar siempre por lo menos con una línea de posición más, tomamos una marcación o una demora, que es lo que estamos hablando, perdón, una marcación, por ejemplo, y con esas dos líneas de posición corroboramos la posición de nuestro barco. De la recorredera, después de lo que hemos hablado en clases, solamente recordemos que el equipo, hay distintos tipos, eléctricas, mecánicas, hay muchísimas. ¿Para qué nos sirve? Nos da. Muchas nos dan la profundidad, en este caso en pies, y acá tenemos la velocidad, y podemos resetear acá, y tenemos también la velocidad nudos, por supuesto, y las millas recorridas. No hay mucho más para hablar de las correderas. Sí, podemos hablar de las ecosondas, ¿no es cierto? Las ecosondas es un equipo muy importante y está relacionado con el problema de la profundidad. Generalmente están, digamos, por supuesto, debajo del casco de la embarcación, y
a través de un equipo de emisor y receptor. Primero el emisor transmite una serie de ondas mecánicas que se propagan por medio, ¿no es cierto?, de diversos materiales. En este caso, perdón, estoy buscando y no lo veo, acá lo encontré, al puntero del mouse. Bueno, en este caso se están trasladando por medio del sonido, ¿no es cierto? No todos los materiales, no en todos los materiales se traslada de la misma manera. El sonido, todo depende, ¿no es cierto?, de las características. No es lo mismo el sólido que el líquido o la atmósfera, el gaseoso. Otra vez perdí el mouse hablando. No es lo mismo. En este caso, el sonido, realmente, todo depende de la flexibilidad del material por el cual se traslada. En el caso del agua, el sonido se traslada a una velocidad 5 veces superior a la del sólido, a los elementos sólidos, y se traslada a miles de kilómetros de distancia. Es muy buen, material para poder, trasladar las ondas mecánicas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es un elemento, que emite sonidos que rebotan. Es similar al radar, pero en vez de ser sobre la superficie terrestre, es hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, este sonido, cuando toca el fondo, rebota y vuelve en forma de ecos hacia el equipo receptor, que hace la conversión, mide el tiempo que tardó en ir y volver, y de ahí lo refleja en una pantalla donde no nos da la profundidad. Esto es fundamental. Depende de donde esté ubicado. Supongamos, si está en la carena, o sea, debajo del casco, nosotros lo que vamos a tener ahí, todavía no vimos mareas, pero lo que vamos a ver ahí se llama margen de seguridad. Para ver la profundidad, en este caso, lo que nos faltaría sumarle es el calado del barco. Y ahí tendríamos la profundidad. Hay ecosondas y hay ecógrafos. Lo tienen los guardacostas, y el ecógrafo es un aparato que va sobre un papel midiendo todo lo que va, marcando, las profundidades que se van marcando a través de la sonda mientras va navegando el barco. Está muy relacionado con la profundidad. Para ir finalizando, los instrumentos que tenemos en el puente, hay uno muy importante que es el barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica y es un elemento, les digo, muy importante para tener en cuenta qué es lo que está pasando con respecto a la climatología que nos rodea. O sea, el barómetro trabaja con una cierta, presión atmosférica, que se dice que es la presión normal. Estamos hablando de 1013 hectopascales, es una presión media. Puede haber, si uno tiene presión alta, 1013 o más, vamos a tener un muy buen tiempo, y a medida que empieza a bajar, el tiempo se va a descomponer, va a llegar a mal tiempo. No es tanto, lo que baja, sino lo que nosotros tenemos que estar observando en cuánto tiempo empieza a bajar. O sea, si es rápido la bajada de la presión o no. Eso nos va a dar, la certeza casi de qué tipo de tormenta o tiempo vamos a tener cuando empieza a desmejorar, la velocidad en la cual baja. Tenemos un reloj de mamparo porque cada vez que vayamos a tomar algún tipo de medición tenemos que usar la hora y la hora precisa, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. En clase hemos llegado a hablar, del ángulo que uno le da a la pala del timón. Bueno, justamente a bordo nosotros tenemos un equipo arriba arriba de la rueda de cabilla y del compás. Tenemos este aparato que se llama axiómetro. Fíjense que es de color verde y de color rojo. Este axiómetro lo que nos está marcando es el ángulo de pala que le estamos dando al timón.
Independientemente que el timonel, ¿no es cierto?, está dando hacia babor, a estribor, acorde a lo que se le ordene, también se los está marcando y es muy visible este axiómetro. El clinómetro, acá, es una aguja que nos está marcando digamos, la escora que tenemos cuando estamos yendo hacia babor, hacia estribor. Los dos, vuelvo al axiómetro, son muy importantes. ¿Por qué? Porque con esto, a ver, que pierdo, acá está la flecha. Con esto, acuérdense que si uno tiene que caer hacia una banda o hacia otra, es importante que no seamos, digamos, muy, si me permiten, impulsivos. O sea, hay un ángulo que da efectividad a la caída, pero llega un momento que si nosotros nos excedemos en el ángulo, se va a generar, digamos, un freno al desarrollo de nuestra navegación, pero no, se va a frenar el barco, pero no va a tener la caída que nosotros deseamos. O sea, por eso hay que estar controlando, ¿no es cierto?, para que la caída no sea más de 30 grados a lo sumo. Y el clinómetro nos sirve para estar atentos al comportamiento de nuestro barco. O sea, recuerden que hay que conocer el barco y hay que conocer cómo se comporta en navegación. Y cuál es, digamos, la secuencia o la frecuencia de rolido. Si ustedes tienen una frecuencia, van conociendo, que saben que tantos segundos tarda para caer a babor, para rolar, tener un rolido a babor, supongamos, y tantos segundos a volver a deslizarse y después ir a estribor y volver a deslizarse, con el clinómetro ustedes tendrían, digamos, también una visual a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y no sea que cosa que por nosotros no estar atentos, el barco empiece a tener, digamos, una frecuencia de caída, un rolido que tarde más en volver, el barco se duerma y podamos tener un accidente como pasa de vuelta de campana. Porque el barco no puede recobrar su estado de adrizamiento. Y esto es, acá, es como un periscopio, es un periscopio que está también a bordo, por encima del compás magnético, del girocompás de la rueda cabilla, y por ahí, por este periscopio, estamos viendo lo que nos está marcando el compás magnético que está por encima, o sea, en la superestructura, y poder ir corroborando si las diferencias se mantienen entre el girocompás y el compás magnético. Esto es lo más importante que hemos visto hasta ahora. Con esto iríamos cerrando ya los instrumentos más importantes en el puente. Hay algo que se llama piloto automático, que es muy efectivo. El piloto automático se pone cuando uno va a hacer travesías muy largas. Se va moviendo, el concepto es que se va cambiando los rumbos, pero de forma muy suave, o sea, muy poquito, no pronunciados, y les digo que en largas travesías puede ser, digamos, mucho más efectivo que el timonel. Ya para la próxima clase vamos a arrancar con un elemento importantísimo que ha cambiado nuestras vidas diarias, que es el GPS, cómo se utilizaría en navegación. Bueno, cerramos con esto, espero que les haya interesado. Cualquier duda que tengan, ya saben, vamos a comunicarnos por foro. Así que me voy despidiendo de ustedes hasta el próximo jueves.